En este video vamos a seguir las tuberías en una estación de compresión de gas natural típica y explicaremos cómo funciona cada equipo. Esta es la tubería de entrada en esta estación de compresión. La tubería que viene del subsuelo transporta gas natural desde muchos sitios diferentes. En este punto, más de 500 pozos fluyen hacia esta estación con un volumen de flujo superior a 45 millones de pies cúbicos por día. También conduce a la entrada principal en este sitio dos receptores de diablos de dos líneas diferentes. Todo el fluido de proceso que el diablo está empujando desde el lanzador de diablos se mueve hacia la tubería de entrada principal con el gas natural. En el receptor de diablos, el cierre de la trampa para diablos es donde un operador retira el diablo de la línea. El indicador de paso de diablos nos indicará que ha llegado un diablo. Lo siguiente en la tubería es una válvula de cierre de emergencia o una ESD, por sus siglas en inglés. Si alguien presiona un botón ESD o si el sistema se encontrará a sobrepresión, esto apagará el sistema. En el caso de un cierre de emergencia, la línea de derivación se utilizará para aumentar lentamente la presión para reanudar la operación, de modo que el sistema no se presurice demasiado rápido durante el arranque. Durante el funcionamiento normal, el gas natural ingresa a la estación entre 2.8 y 3.2 kilogramos por centímetro cuadrado. Al salir de la estación, la presión final estará entre 87.9 a 91.4 kilogramos por centímetro cuadrado. El colector de líquidos está diseñado para manejar el gran volumen de líquidos que el diablo empuja hacia la estación. También ayuda a separar el agua y los líquidos de hidrocarburos que se pueden condensarse fuera de la corriente de gas a medida que el gas se enfría y se mueve a través de la tubería. Las grandes cantidades de hidrocarburos líquidos y agua que el diablo empuja hacia el colector de líquidos viaja a los tanques de almacenamiento en este lugar. En este punto se puede usar un rompedor de emulsión para ayudar en este proceso de separación. Después del colector de líquidos es posible que observe más tuberías con extremos vacíos. Esta estación está construida para ser modular y permite que se agreguen otros equipos en el futuro si el operador decide que es necesario para aumentar la capacidad. Una vez que se ha eliminado gran parte de los fluidos iniciales, el gas natural pasa a un segundo recipiente, un filtro separador. Un filtro separador elimina impurezas como sarro de tuberías, agua, sulfuro de hierro, hidrocarburos líquidos, aceite lubricante para compresores y productos de azufre del gas natural. Un filtro separador se diferencia de un separador estándar en que utiliza elementos filtrantes para eliminar contaminantes en lugar de utilizar dispositivos mecánicos y otros principios de separación. Para obtener más información sobre el funcionamiento del filtro separador, vea nuestro video específico para ese recipiente. Este filtro separador tiene un diseño de cartucho donde los líquidos caen en la parte inferior del recipiente. Este es un separador de dos etapas que no debe confundirse con un separador de dos fases. En la primera etapa, los líquidos se precipitan y sus niveles son controlados por este controlador de nivel. En la segunda etapa, cuando el gas pasa a través de los filtros, los líquidos caen al otro lado del cartucho y son controlados por un controlador de segundo nivel. Luego el gas fluye hacia el cabezal de succión y hacia entradas individuales para cada compresor. Este piloto está monitoreando y controlando la succión del compresor. El compresor funciona de manera más eficiente bajo ciertas condiciones de operación. La válvula de control de succión y el piloto evitan que el compresor se apague debido a una alta o baja presión de succión. Después de la válvula de control de succión, el gas natural viaja a través de tuberías subterráneas hacia el depurador de entrada del compresor que se encuentra al otro lado de una pared de barrera de sonido. Los compresores grandes como estos se encuentran en estaciones de compresión donde se recolectan grandes volúmenes de gas de múltiples pozos en una área grande o de una tubería grande. Estas estaciones ayudan a mover el gas de un lado del país a otro. El tamaño y la cantidad de compresores que se encuentran en estas estaciones varían según las presiones, el volumen de gas que se moverá y la distancia que debe viajar hasta la siguiente estación.
Puede obtener más información sobre la función y la ruta de flujo de compresores con nuestros otros videos específicos para ese tema. Una vez comprimido el gas natural, la presión más alta permite que se descargue en una tubería más pequeña con el mismo caudal. También sale de la línea de descarga principal una línea de recirculación. Esto se permite utilizar si el gas necesita volver a pasar por el compresor. La línea de descarga de cada compresor viaja hacia el cabezal de descarga que luego ingresa a un separador vertical. Una vez que el gas natural ha sido comprimido y luego enfriado, habrá más condensación en la corriente de gas. Este separador vertical está eliminando los líquidos condensados del gas. Otro filtro separador se utiliza para eliminar más impurezas como sarro de tuberías, agua, sulfuro de hierro, hidrocarburos líquidos, aceite lubricante para compresores y productos de azufre del gas natural. Hay muchos equipos necesarios para el proceso de deshidratación. El gas natural solo viaja a través del depurador de entrada y el contactor. En este sitio, estos dos recipientes se combinan en una sola unidad. Todos los demás equipos se utilizan para regenerar el glicol utilizando el proceso de deshidratación y se ubican un poco más lejos, conectados por tuberías subterráneas. Para obtener más información sobre la deshidratación y el equipo necesario, consulte nuestros otros videos sobre ese tema. El siguiente recipiente es un depurador posterior a glicol. La función es capturar cualquier glicol que el gas arrastre fuera de la torre debido a la formación de espuma. Esto podría deberse a niveles altos de pH o un diferencial de temperatura elevado entre el gas y el glicol. Cuando el gas natural sale del glicol después del depurador, regresa a la tubería de descarga y viaja bajo tierra hasta la siguiente estación de compresión o destino. El quemador de gas se utiliza para destruir el exceso de gas durante los procesos de arranque o apagado y cuando es necesario aliviar la presión del equipo. Este sitio se amplió para manejar una producción de pozos adicionales. El nuevo volumen más alto era lo suficientemente grande como para requerir equipo adicional en lugar de reemplazarlo con recipientes más grandes. Esto también permite un aumento aún más mayor de la producción en el futuro. Este equipo adicional es una configuración casi idéntica a la que se acaba de comentar, con algunas excepciones como un receptor de líquidos más grande y la cantidad de compresores. El propósito de estos recipientes y componentes es tomar gas natural crudo de muchas fuentes, limpiar y presurizar el gas y enviarlo a kilómetros de distancia a la siguiente estación o planta de procesamiento de gas.